Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora, Pacho Man, y esto es Análisis con Pacho sobreviviendo al coronavirus. El programa que te ayudará a entender cuáles son las implicaciones económicas, globales y nacionales. ¿Qué tienes que hacer al respecto y qué oportunidades se pueden presentar en la época del coronavirus? Espero se laven las manos, se protejan y disfruten del programa. Bueno, para poder entender las implicaciones económicas, sociales, las oportunidades que brinda lo que yo llamo vivir en época de coronavirus, he preparado un portal que ustedes entran a pachoman.com/coronavirus. Allí van a encontrar toda la información que voy a ir actualizando, analizando, y voy a hacer un especialmente de énfasis en Colombia. Si ustedes vienen de otros países, escríbanme en los comentarios para agregarlos al análisis. Que es importante que ustedes siempre vean la última actualización, la fecha y hora, en este caso marzo 13 del 2020 a las 8:05 tiempo del este. Comencemos con el reporte oficial de Colombia. Se hablan de 16 casos. Y para llegar a esa conclusión de 16 casos se realizaron 811 test. Veamos qué es un test. El test es el que se realiza a una persona que se cree que puede tener el coronavirus, ya sea que esté asintomática o sintomática, y se le practica. ¿Qué ha pasado? Afortunadamente, Colombia tomó una decisión muy inteligente y es establecer su propio sistema para realizar test. No crean, esto es totalmente nuevo y se hizo en el 2019. Antes, como con el ejemplo del SARS, tocaba tomar la muestra y enviarla a Estados Unidos. Se enviaba a Atlanta, al Center for Disease Control o CDC, aquel que sale en la famosa serie de Walking Dead. ¿Sí? Cuando todo está vacío, pero se ve un edificio donde se realizan investigaciones de estos virus. Entonces, antes se hacía así. Pero Colombia logró desarrollar un sistema que le permite hoy en día ser autónoma para el análisis y manejo de estos test. Pero ¿cuál es el reto? El reto es aumentar el número de test, por eso tenemos 115 test por día que se pueden hacer. ¿Cuál es la ventaja? En el futuro se dice que podemos llegar a 4.300 test y si se sigue mejorando el aparato de salud, podríamos llegar a practicar 43.000 test por día. Pero comparemos con otros países. ¿Qué es lo importante? Que nos enfoquemos acá. Test por millón de habitantes. Veamos la población. Una población de 51 millones de personas. Se le ha practicado casi 4.104 test por millón de habitantes. Mientras que Estados Unidos, con una población de 331 millones de personas, se le ha practicado solo a 41 test por millón de habitantes. Y Colombia, con una población muy similar a la de Corea, que por eso siempre vamos a hablar de Corea por ser una referencia, tan solo tenemos 16 test por millón de habitantes. Esto es muy grave porque esto no nos permite entender la realidad de los casos. Si nosotros aumentamos, podemos controlar como lo está haciendo Corea. Ahora veamos las proyecciones. Las proyecciones están basadas en diferentes escenarios y son proyecciones que yo hice en marzo 13 del 2020 para que ustedes vean también cómo van evolucionando. La primera la llamo el peor escenario, la que ustedes ven en una línea azul, que es una línea casi exponencial, en donde cada 7 días se duplica el número de casos. Esto ha ocurrido especialmente en Irán, donde es muy grave la situación, en donde varios miembros del Parlamento han sufrido por coronavirus, hasta Italia, donde tomó la drástica decisión de hacer que todo el mundo se encerrara en el país. Ahorita los vamos a ver un poco más. Pero quiero que se den cuenta que cuando uno no toma decisiones en el principio, puede darse este caso. Aquí, ¿qué se va a ver? Vamos a ver que podría llegar para abril 24 casi 140.000 casos, personas con coronavirus COVID-19, COVID-2. Ahora, el segundo escenario, que yo llamo un escenario 2 regular, que es la línea roja, que ya empieza a disminuirse un poco. ¿Y es por qué? Porque el gobierno local y o nacional tomó una decisión inteligente. ¿Cuál fue esa decisión? De el llamado aislamiento social. ¿A qué se refiere el aislamiento? A cancelación de eventos, cancelación de conciertos, cancelación de reuniones de más de 500 personas para disminuir
ese contacto físico, porque ven, cuando no se hace, vean la diferencia en el número de infectados. Entonces es significativo porque cuando se implementa una medida de aislamiento social y a la vez se implementa una medida de mitigación, ¿qué vemos? Que efectivamente se reduce a la mitad. Por eso estaríamos hablando que serían 70.000 casos. Y el escenario 3 o mejor escenario, que yo llamo el buen escenario, es aquel en donde ya el aislamiento social va a un nivel más allá y ahí es donde ya se cierran restaurantes o gimnasios, salas de cine, establecimientos culturales, es decir, la economía del país entra a peligrar, bares, discotecas, todo esto, porque son lugares donde se reúne la gente. Esto combinado a un buen plan de mitigación, luego exploraremos otros elementos, pero quiero que tengan muy en cuenta esto, porque esto que me indica que para abril 24 se lograría reducir a 35.000 casos. ¿Qué es importante esto? Cuando uno no hace nada, pues no va a cambiar nada. Cuando uno toma una decisión, es allí donde va a cambiar el número de afectados. Si ustedes ven acá el resumen, escenario 1 140.000, escenario 2 70.000 y el mejor escenario 35.000. Yo agrego un cuarto escenario que lo llamo datos oficiales. ¿Por qué? Recuerden que tenemos en Colombia una capacidad limitada de 115 test por día. ¿En qué va a cambiar esto? Pues en el número de casos que realmente se pueden identificar. No quiere decir que son los casos reales. Por eso, basado en esto, es que he llegado a esta proyección donde llegaría a 6.400 para abril 24. Es una cifra alta, pero si se dan cuenta no es tan alta como la cifra de los 35.000. ¿Por qué? Porque aquí estoy asumiendo que el 17 de abril Colombia aumenta el número de test, llegando a los famosos 4.300. ¿Con esto qué quiere decir? Pasa muy similar en otros países. No sé si se han dado cuenta que un día tenía 50 casos y luego el otro día tienes 500. Y dices, oiga, ¿qué pasó? ¿Dónde salieron? Salieron fue porque por fin se practicaron más test. ¿Y de qué va a depender? Del aumento en el número de test. Por eso ese dato es clave. Ahora bien, si yo comparo, ¿sí?, el número de test, el número de infectados, con el mejor escenario, recuerden que es cerrando discotecas, bares, realmente haciendo que la gente se quede en su casa. Estos son los números que encuentro. Vean cómo van progresando. Por eso vamos a hacer los análisis semana a semana, porque nos va a permitir tener lo que se llaman cohortes de información. Pero vean cómo en abril 24, que para mí es una fecha clave, los casos reportados en Colombia oficialmente pueden llegar a los 6.400. Mientras que en la realidad, el estimados que son basados en estudios que se los referencio allí, puede llegar a casi 6 veces más. Ahora bien, recordemos que alguien dice, oiga, pero bueno, es como una gripa normal. La gran diferencia es que el 15% de los casos se van a hospitalización. ¿Listo? Entonces, en el escenario 4 serían 960 personas, pero en la realidad tendrías que hospitalizar a 5.000. Entonces ahí es cuando va a empezar un problema muy grave, porque los hospitales se van a llenar de, por ejemplo, casos de gente que se cree que tiene neumonía, influenza, H1N1, pero al final resulta teniendo COVID-2, COVID-19, y es allí donde tiene que empezarse a entender cómo es esta relación. El otro elemento muy grave es el tema de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir? Los famosos unidades de ICU, las cuales calculamos que llegaría a 320 en el escenario 4 o a 1.750 en el escenario 3. Y ya habría una acumulación de muertos llegando a 64, ya sobrepasando el número de muertes por el dengue en Colombia, o incluso ya algo más cercano a la realidad, 350 muertes. Entonces vamos a ir analizando esto, pero quiero que se den cuenta que por la incapacidad de un país de tener test, de implementar un plan de mitigación rápido, de tener geolocalizado todo, es que se va a poder prevenir que más gente se infecte.
y vean cómo en este análisis de esta gráfica los datos oficiales, si los comparamos con el escenario 3, pues van a estar muy por debajo. Luego ahí les describo y les cuento cómo es que llegué a estos datos, pero quiero que vean y veamos qué ha pasado con otros países. Veamos que lo que es Irán en línea verde o lo que es Italia en línea negra, se cumple lo que llamamos el escenario 1. Por eso es tan grave la situación, casi con un incremento del 33% de los casos diarios. Se calcula que Alemania, Francia y España van hacia el mismo camino porque tomaron decisiones tardías. Mientras que hay unos países como Corea donde tomaron el escenario 2. Ven cómo tenía la misma tendencia al día 10 del brote y luego ¿qué pasó? Empezó a aplanarse la curva, ¿sí? Que es la famosa meta que la epidemióloga colombiana del Imperial College de London, Sonia Cucunúa, afirma que esa es la respuesta que debemos tener. Entonces es allí donde se empieza a aplanar la curva. Y luego vemos los mejores ejemplos, que es Japón, pero especialmente Singapur, que puso reglas muy estrictas de cuarentena y poder analizar cada contacto físico que se había utilizado utilizando la más alta tecnología, y Hong Kong, que incluso estando pegado a China, fue el que más rápido controló. China no aparece en este cuadro porque China ya digamos está controlando el número de casos y por eso los reportes de Wuhan indican que efectivamente se está aplanando esa curva. Que es importante entender la capacidad hospitalaria de Colombia. Tenemos camas en todo el país 87.000, pero en las cuales hay una tasa de ocupación que es casi el 80%. Normalmente oscila entre el 70 y el 85%, pero ¿esto qué nos indica? Que serían las camas disponibles para atender los casos. ¿Qué casos? Recuerden, el 15% de los casos. Y luego, entonces, ¿qué tendríamos? Solo 17.400 camas. Pero luego, el otro dato interesante es la disponibilidad de camas de urgencia, que hay 8.000 camas en el país. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros nos devolvemos a los indicadores que vemos acá, ¿qué pasaría? Miren, las 8.000 ya 1.750 para abril 24 estarían repletas. Y esto sin ver cómo sería esa proyección después. Entonces recuerden que uno de los mayores problemas que está dando el coronavirus COVID-19 es que ya los hospitales van a tener que reagendar citas para prepararse para lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Lo que está sucediendo en Italia, en España y demás. Entonces, de esta manera yo les voy a empezar a seguir mostrando elementos para que vayan entendiendo, pero también para que vayamos tomando medidas al respecto. Otra página esencial que les recomiendo siempre visitar a diario es la que se llama Worldometers y Coronavirus, donde van a poder encontrar el número de casos, el número de muertes, la gente que se ha recuperado y demás. Esto realmente les ayuda a entender con información actualizada de los otros países. Quiero que pongamos atención a varios elementos. Si ustedes le dan Age, Sex and Existing Conditions, allí es donde vamos a encontrar lo siguiente. Hay dos elementos claves para el tema de la mortalidad. Primero, si la persona es mayor de 50 años, ya empieza a tener una mayor probabilidad. Vean los que son de mayores de 80, es el 21.9% de los casos los que se mueren. Entonces, la edad, por eso decían jocosamente que era el virus que iba a matar a los baby boomers. Entonces, mucho cuidado, todos los mayores de 60, reducir el contacto físico al máximo. Los mayores de 70, procurar no salir de la casa y no recibir gente ni saludarla. Pero si ustedes siguen viendo acá, van a encontrar, ¿sí?, algo muy importante cuando ustedes vean lo que se llama síntomas. 3 síntomas fundamentales se han encontrado: fiebre, tos y como una incapacidad al respirar. Y vean unos casos que aquí describen en la página, donde, miren, una persona de 60 años en Japón, síntomas iniciales, tenía una fiebre y tenía dolor de garganta, pero pues se recuperó. Otra persona, un hombre de 40 años de Japón,
tenía dolores musculares, luego lo diagnosticaron con neumonía, pero se salvó. Luego vemos una persona de 70 años, mujer en Japón, sufrió fiebre por unos minutos, se fue en un tour de bus, visitó una institución médica, mostró síntomas de neumonía. Vemos una mujer de 40 años en Japón, fiebre, llegó hasta los 38 grados y luego se trata en la casa. ¿Cuál es la recomendación? El 80% de los casos tienen que ser tratados en la casa, en el hogar, ¿sí? Sobre todo cuando pasan dos cosas. Vean ahora sí los que han muerto. Hombre en China con historia de diabetes tipo 2 e hipertensión. Sufrió en enero fiebre y tos y luego a los 7 días se murió. Luego, primera muerte en Filipinas fue un hombre de 44 años con condiciones médicas preexistentes. Sufrió fiebre, tos, dolor de garganta, desarrolló neumonía severa y se murió. Entonces, nos veremos en 8 días haciendo un análisis de las implicaciones económicas del coronavirus, qué hacer al respecto y qué oportunidades puede tener lo que yo llamo vivir en época de coronavirus. Ya saben, me pueden seguir, denle el chulito arriba, el me gusta y síganme en Pachoman.